16º día en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier. Estamos aquí nuevamente. A todos mi más cordial saludo y me alegra que sigan perseverando y teniendo tan gran intercesor como San Enrique de Osó. Vamos a anunciar el tema para el día de hoy, que nos lleva a la pasión del Señor, al comienzo de su pasión. En realidad es su entrada a Jerusalén, pero en ese sentido tan profundo, tan grande que el Señor nos enseña y con la cual también cuando conmemoramos esto en Semana Santa, nos unimos a los sentimientos del Salvador del mundo. Vamos a contemplar los sentimientos del corazón de Jesús en su entrada a Jerusalén. Le pedimos al Señor que nos ayude e ilumine, porque realmente vemos todo su amor, su grandeza, su divinidad escondida por salvarnos, por amor a nosotros, y también qué significa reinar para Cristo, cómo reina Cristo y cómo también quiere que reinemos con Él. Por eso vamos a iniciar con la oración que hacemos todos los días en esta escuela. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, préstenme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Con estos sentimientos iniciamos este momento. El Señor nos dé luces suficientes como para penetrar en este sentido tan grande, tan maravilloso y que, digamos así, no hace mucho hemos actualizado, hemos también celebrado, hemos revivido en nuestra fe. Cuando en Semana Santa conmemoramos su entrada, llamémosle triunfal, a Jerusalén. No en el sentido del triunfo
al estilo de los generales o emperadores de Roma, ¿no? No en ese estilo que lo hemos visto a veces en esas películas hollywoodenses, ¿no? Y hemos podido observar todo el despliegue, pero era una cosa, pues, la entrada después de la victoria, de la conquista de un territorio, de los emperadores, de los reyes, era todo un acontecimiento, ¿no? No fue exactamente así, no lo vamos a ver o equiparar la entrada triunfal, ¿no? De Jesús a Jerusalén, como si se tratara de ese tipo de triunfos, ¿no? Que en el fondo no lo son, porque imagínense hoy día, ¿qué podríamos, eh, no sé, utilizar como ejemplo, ¿no? De una multitud que se congrega, que da la bienvenida a alguien que entra a la ciudad, probablemente, no sé, cuando llega un equipo de deportistas que ha triunfado fuera o un deportista, bueno, lo reciben, hay toda una apoteosis en el aeropuerto, en, no sé, en el estadio, la gente va porque hay que homenajear que el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue así, no se trata de esos laureles humanos. Es más, el Señor nos está mostrando tantas cosas con esta entrada en la que también muestra los tesoros de su corazón. Y por eso hagamos nuestra la petición. Dame, Jesús mío, a conocer los sentimientos de tu humildad y manso corazón en este paso. Sentimientos de tu humildad y manso corazón en este paso, en este momento. Recordemos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, a partir del versículo 28. La entrada mesiánica en Jerusalén se subtitula iniciando el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y dice San Lucas que habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Y sucedió que al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, vayan al pueblo que está enfrente y entrando en él encontrarán un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y traigan. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán esto, porque el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños, ¿por qué desatan el pollino? Ellos les contestaron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino, cerca ya de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió, les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Y seguidamente, San Lucas nos dice algunas expresiones donde podemos contemplar los sentimientos de Cristo. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Fíjense qué expresión
tan fuerte, pero el Señor se conmueve mirando a la ciudad de Jerusalén. Mira y contempla el Señor a sus habitantes, a todos los hombres que están allí y que también representan, en cierto modo, a la humanidad, donde también se ven tantas cosas y siempre el Señor contemplará a cada uno de nosotros. Por eso, en esa humanidad necesitada de redención, necesitada de misericordia, necesitada de compasión, necesitada de amor, estamos nosotros, estamos nosotros. Y en esa humanidad el Señor también nos mira con compasión y probablemente su compasión se manifiesta en lágrimas, lágrimas que brotan de su amor misericordioso por nosotros. Y por otro lado, la forma con la que ingresó Cristo a Jerusalén siempre nos muestra la humildad del Señor, la humildad del Señor. San Alberto Hurtado, parafraseando esta expresión, decía algo muy sugerente y hasta yo diría gracioso, ¿no? Si Cristo, dice el santo, entró a Jerusalén montado sobre un burro, sobre un pollino, ¿cómo no va a llegar a las almas a través de los sacerdotes? No es que, no es que él se descalifique, sino que está dando a entender que a veces el sacerdote, obviamente lo está diciendo en sentido figurado y al mismo tiempo con cierta gracia y dulzura para que entendamos la imagen. Si Cristo se valió de un burro para entrar en Jerusalén, ¿cuánto más se valdrá de sacerdotes para entrar en las almas? O sea, como ese burro que el Señor utiliza para entrar a la ciudad santa. Y en cierto modo, San Enrique de Ozoa en la meditación también nos muestra que nosotros somos esa Jerusalén, esa pequeña, vamos a decir así, casa en la que el Señor quiere habitar, quiere entrar a esa, diremos, ciudad que también somos nosotros. Por eso, en la entrada que el Señor hace a Jerusalén, en que notamos sentimientos de humildad, de mansedumbre, de paz, es el Señor que trae la paz y por eso es aclamado. Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si bien la multitud recibía a los peregrinos pues con ciertos detalles cuando entraban a la ciudad santa, aquí hay algo más grande todavía, porque es una expresión que sale de los labios de aquellos habitantes que reconocen algo especial en el Señor. No fue algo que, digamos, pasó desapercibido, sino que realmente fue algo muy especial en la vida del Señor. Y esto debe llevarnos a tener también expresiones de fe y de amor, ¿no? Porque siempre contemplaremos cómo Jesús entra a las almas, entra a las ciudades, entra a tantas partes y nosotros somos sus instrumentos para que Él llegue. Y tenemos que hacer lo que el Maestro pide, ¿no? Como los discípulos que hicieron exactamente lo que Jesús les pidió. Esa disposición de los discípulos creo que debe recuperarse siempre. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no necesariamente es así. Eso no quita que tengamos iniciativas y que tengamos dones, talentos, que ponemos al servicio de los demás, sobre todo en la iglesia, pero hay que ser más constructivos, hay que llegar a descubrir lo que el Señor hace en nosotros. Por eso también en el caso de los sacerdotes, yo siempre me repito la expresión de San Juan María Vianney, ¿no? Ya que estamos hablando de los burros, vamos a decirlo de esta manera graciosa, ¿no? No es que diga que los sacerdotes son burros, sino que hace bien, nos hace mucho bien que nos ubiquemos en nuestra realidad, que somos instrumentos del Señor, consagrados a Dios, y que probablemente el Señor hará mucho bien a través de nosotros, pero es el Señor que lo hace a través de nosotros. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía, ¿no? Si Sansón
acabó con 10.000 filisteos con una quijada de burro, ¿cuánto más hará el Señor con un burro entero? Así lo decía el santo cura de Ars, ¿no? Sabemos que él tuvo ciertas dificultades en sus estudios, ¿no? Casi no fue ordenado sacerdote. Es una realidad, imagínense, descalificado y no se le consideraba, ¿no? Sin embargo, el patrono de los sacerdotes demostró amor, compasión y como también decía, que el sacerdote es un Cristo y que muestra el corazón de Cristo. Qué interesante lo que el santo cura de Ars decía, ¿no? A propósito también de lo que hoy meditamos siguiendo el texto de San Enrique de Ossó, mirando la entrada a Jerusalén y allí descubriendo los sentimientos del corazón de Jesús. Y voy a decir la frase completa de San Juan María Vianney. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Si comprendiésemos bien lo que es el sacerdote, moriríamos no de pavor, sino de amor. Y es cierto, ¿no? Del corazón de Jesús también brota el amor del sacerdote. Y qué importante que hoy día, al entrar Jesús a Jerusalén, meditando este texto del Evangelio, este momento, también nos pongamos en el corazón de Cristo y descubramos sus sentimientos, sentimientos donde cada uno de nosotros se sitúa y se siente llamado a imitar, sentimientos de paz, de humildad, de sencillez, de esperanza. No es el sentimiento de arrogancia, de soberbia, de autosuficiencia, nada más lejano al corazón de Jesús que los sentimientos de autosuficiencia, ¿no? De bastarnos a nosotros mismos, de creer que nos salvamos solos, ¿no? Sin nada y sin nadie. No es así, sin la gracia no podemos y sin también la ayuda que el Señor nos dará a través de personas concretas puestas en nuestro camino, no avanzaremos. O sea, también hay que descubrir cómo la gracia del corazón de Jesús está presente en todas esas realidades. Por eso, hoy día hay que tener esa disposición en medio de todo lo que también va a significar el que el Señor contempla la ciudad, contempla nuestras ciudades, contempla el mundo y siente compasión por nosotros y llora. Si conocieras, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, el mensaje de paz, pero dice, ahora ha quedado oculto a tus ojos. Y luego profetiza, ¿no? Esto lo transmite San Lucas, ¿no? Pero miren esa percepción del Señor. Con una mirada barre, vamos a decir así, toda la ciudad y contempla el mundo. Y en esa realidad el Señor muestra su amor. Si conocieras los caminos que te llevan a la paz, estos caminos que debemos también nosotros recorrer y que nos van a servir para tener serenidad en tantas realidades, para seguir enfrentando la vida, para seguir animando a muchos a crecer en el amor de Dios. Porque en medio de todo lo que significa la entrada del Señor a Jerusalén y el comienzo de su pasión, no vayamos a pensar que es algo simplemente que queda en la tradición de la iglesia, no. Lo que va a traer consigo el meditar esto es algo muy valioso e importante. Mirarnos que el Señor no quiso ser proclamado rey, o sea, su reinado no es el de este mundo. No es como los reinos de este mundo, no es como los que gobiernan este mundo. Su reinado pasa por su amor y se expresa sobre todo en la compasión, en la misericordia. Y ese es el camino que el Señor hoy día también nos ofrece y es un camino también de amistad, ¿no? En el cual nosotros tenemos que aprender a ser amigos, porque tal vez estamos como que muy cargados, cansados, agobiados,
como que decepcionados, desencantados de muchas cosas, ¿no? Es como cuando una pareja de esposos se acerca y te pregunta, ¿no? Ante un problema, padre, ¿qué hacemos? Y a veces hay que decirles, a ver, ¿cuándo perdiste el encanto hacia tu esposo, hacia tu esposa, ¿no? O sea, ¿cuál es el desencanto? Y el desencanto muchas veces parte de no solo situaciones de falta, de infidelidad o de crisis propia de la vida matrimonial, ¿no? Sino el desencanto pasa cuando no se conoce bien a la persona. Y esto habría que pensarlo cada día más, ¿no? En Cristo conocemos al otro, amamos al otro y también damos la vida por el otro, conocer al otro. Y esto es una mirada profunda al otro y mirar lo que es la persona, lo valioso, lo importante, lo que tendrá que seguir trabajando y sanando, ¿no? O el Señor tendrá que seguir ahí, porque es así, el Señor no se va, no se muda, ¿no? Todo lo obtiene el que persevera con la gracia y la misericordia de Dios. Habría que pensar en todo esto, ¿no? Para no quedarnos en una amistad ligera, ¿no? Que solamente es para la foto, ¿no? Así decimos aquí, ¿no? Ay, cuando alguien llega tarde y solamente llegó para la foto, ¿no? No, o sea, la amistad de Cristo no es para la foto, no es para la estampita tan solo, ¿no? Es para todo y para siempre. A veces nosotros vivimos una amistad como para la foto nada más, ¿no? Para la foto, ahí, como quien dice, ¿no? Cuando alguien llega a algún evento, alguna celebración religiosa, ah, este llegó para la foto. A veces llegamos a la amistad de Cristo solo para la foto. No es así. Habría que ir más allá y quedarnos también en la experiencia de lo que significa la gratitud, porque el Señor recibe muchas ingratitudes y de nuestra parte probablemente mucho más, porque ya nosotros no podemos justificarnos y nuestra gratitud tiene que ser todavía más grande, hasta donde el Señor permita, por supuesto. Y la gratitud es el que ofrenda su vida. Por eso la entrada de Jesús a Jerusalén no fue esa apoteosis que hoy día podrían tenernos acostumbrados los medios o lo que fuere. No, es la entrada del Señor manso y humilde de corazón. Es el Mesías que entra también a las almas con la sencillez y a través de un ser humano consagrado a Dios, ordenado, sacerdote, porque también así entra a las almas. Y por eso qué importante hasta da que hacer que el Señor indique tanto en relación al burro, ¿no? Porque tenía que ser un animal, vamos a decir así, preparado, aunque escogió a uno que recién estaba empezando, ¿no? Porque el texto señala, al menos San Lucas así lo transmite, que nadie había montado sobre ese animal. Detalles no conocemos otros, solo lo que el Evangelio nos transmite, pero qué interesante, qué importante es también aprender a servir, ¿no? O sea, mi vida tiene que ser un llevar a Jesús. Soy, como decía aquella publicación, que no sé si todavía circula, un Cristóforo, ¿no? El que lleva a Cristo, un Cristóforo, ¿no? El que lleva a Cristo, o un Cristófero también se decía, ¿no? El que lleva a Jesús, es lo mismo, ¿no? Traducido es lo mismo, pero hermanos, amigos, personas que me están siguiendo, pero bueno, no a mí, sino están haciendo esta escuela, recuerden, ¿no? Llevar a Jesús, qué importante es, aunque seamos una humilde persona. Poca cosa, como decía alguien, ¿no? Pero realmente el Señor se vale de nosotros. Y por otro lado, qué valioso, yo diría valiosísimo, va a ser que descubramos los sentimientos de Jesús. Jesús que ante algún intento de querer proclamarlo rey, escapa. No es este reinado, el del Señor, como el de los reyes humanos o gobernantes de este mundo, no. Su reinado precisamente es diferente. Por eso
hay que descubrir lo que muchas veces fascina, ¿no? Que el Señor da la vida. Hay que descubrir eso. El Señor da la vida. Y todo va hacia eso, a la experiencia del que da la vida por salvarnos. Por eso, la vida de fe muchas veces no tiene esos momentos así de apoteosis, ¿no? O de reconocimiento. A veces no se dan. Y algún pequeño reconocimiento que tengamos, siempre, gracias Señor. Los éxitos, los logros son para el Señor y son porque el Señor lo ha permitido y querido, ¿no? Cuando algo salga bien, gracias Señor, porque a pesar de ser un instrumento tan inservible, estás haciendo grandes cosas. O sea, no podemos también nosotros, aunque el Señor también pueda complacerse, o porque nos ama, porque no se siente, ¿cómo se dice?, que retiene o apropia algo que Él hace. No, no es que el Señor, quiero decir con esto, se, no sé, pues se moleste, por decir así, porque nosotros nos atribuimos o no nos damos cuenta y decimos, logré esto, logré el otro. No, porque Él nos ama y puede ser que hasta en su infinita bondad y condescendencia, como aquel papá, pues que levanta a su hijo pequeño para que alcance algo y el hijo siente que lo logró solo. Y el papá no se molesta, pues, porque dice, bueno, es mi hijo. Pero también el Señor nos enseña tanto con sus gestos, ¿no? Por eso siempre debemos pedir tener esos gestos, ¿no? Audaces, serenos, llenos de paz, llenos de vida, por medio de los cuales el Señor también entra en las almas y entra a Jerusalén. No huye de su misión. Por eso el día de hoy vale la pena mirar todo esto, ¿no? En medio de todos los sentimientos que también pueda el Señor albergar, ¿no? Y que hoy día estamos contemplando, los sentimientos que el Señor alberga en su corazón. Llorar por Jerusalén. Imagínense cuando leemos, por ejemplo, eh, de esta, vamos a decir así, pensadora, Karen, me parece que Karen Armstrong, apellido igual que el astronauta. Creo que ganó hasta un reconocimiento muy especial, ¿no? Sus obras son muy sensatas y ella cree en algo muy importante, que es que la libertad religiosa es un valor humano fundamental y que no debe quitarse de ningún lado la libertad religiosa, es un derecho humano fundamental. Cuando, por ejemplo, analizamos, estudiamos eh, la independencia o la revolución en Norteamérica, cuando las 13 colonias se separan de, digamos, del reino inglés, del gobierno inglés, de la monarquía inglesa, cuando ellos se separan, un valor que también se reivindica no solo es el de la libertad, no, el valor que reivindican también es la libertad religiosa. Hay un valor allí dentro de la formación de lo que fue la nación americana. No es que admiremos así, no, yo les estoy transmitiendo lo que es cierto. Hay grandes pensadores, por ejemplo, cuando estudian la formación de Estados Unidos, que lo dicen, o sea, es un valor que se rescata, la libertad religiosa, hoy que está tan, pues, maltratada en algunos lugares donde no existe libertad religiosa, no voy a decir qué lugares, pero miren cómo en la formación de un Estado se tuvo en cuenta la libertad religiosa, se iba a respetar la libertad religiosa. En mi país, el Perú, la primera constitución la hizo un clérigo, que después fue arzobispo de Lima, Francisco Javier de Luna Pizarro, que también fundó el Colegio Santo Toribio, que ya no existe, ¿no? Donde estudié. ¿Qué quiero decir? Que es importante, ¿no? Cómo la contribución fue tan grande, porque prácticamente la primera constitución que el Perú tuvo, la elaboró él, un clérigo. Por eso hay que tener siempre ideas claras, ¿no?
y descubrir pues los valores de la libertad religiosa. Y por eso mencionaba a Karen Armstrong, ¿no? Que siempre ha hablado de esto. La reconocen felizmente, le dieron creo que un premio. Sus libros son muy interesantes y tiene un libro que se llama Historia de Jerusalén. Y es interesante cómo ella va describiendo los momentos históricos que ha pasado esta ciudad, ¿no? Y por eso también cuando el Señor profetiza, pues la destrucción de Jerusalén, todo el significado que eso tiene, ¿no? Y el dolor también, porque no es que el Señor sea indiferente ante el dolor de los hombres, no. No es que el Señor no se compadezca ante la fragilidad humana, pero también, así como existen tantas expresiones de su amor y de su omnipotencia, también una muy grande es que respeta la libertad de los hombres. Respeta la libertad de los hombres, pero ¿cuántas veces esto puede ser hasta un motivo de cuestionamiento? Y es verdad, muchas personas se cuestionan, ¿no? ¿Dónde está Dios si hay tanto mal, tantas guerras, discordias? ¿Dónde está Dios? ¿Pero creemos acaso que Dios no se conmueve ante el dolor de los hombres? Miremos este texto y contemplemos el amor de Jesús, pero también Él respeta nuestra libertad. No es culpa de Dios. Los seres humanos muchas veces usamos mal nuestra libertad. Y esa es la gran, vamos a decir, tarea que tenemos todos de discernir y saber también hacer el bien. Libres para amar y servir, como diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Libres para amar y servir. Y por eso mencionaba el texto de Karen Armstrong, ¿no? Qué interesante cuando habla de Jerusalén en este libro y nos describe la historia de la ciudad de Jerusalén. No les menciono el título, pero lo interesante es la idea que en este libro se expresa, ¿no? Una ciudad que realmente ha sido muy bendecida. En medio de todo lo que puede estar pasando, y siempre tenemos que orar para que haya paz en el mundo, sobre todo en lugares que son también lugares donde el Señor pasó, cuando estuvo entre nosotros. No es que ahora no esté, sino cuando Él estuvo realizando su misión que llevó a plenitud con su muerte y resurrección. Por eso qué importante hoy es mirar todo esto, ¿no? Y contemplar la pasión del Señor, empezar a contemplarla, porque la vamos a seguir viendo en los días siguientes, ¿no? Mañana será mirar al Señor en la última cena y descubrir los sentimientos de su corazón. Ahora también miremos esto, ¿no? Porque mucha gente se cuestiona, ¿dónde está Dios ante tanto mal? ¿Dónde estuvo Dios en las guerras? ¿Dónde estuvo Dios? Claro que está presente, pero también hay que descubrir que el Señor ha dado libertad a los hombres. El mal uso de la libertad trae todo esto, pues. No es que el Señor no nos ame. Y también, en medio de todo eso, el Señor interviene. ¿Y cuántas cosas se han acabado o han terminado por alguna intervención del Señor? Y en estos tiempos, y creo que en muchos momentos claves de la historia humana, a través de su madre, la Virgen María. Recordemos nomás las apariciones de la Virgen en Fátima, ¿no? Reconocidas por la iglesia. Lo que también ella les dice a los pastorcitos, que esta guerra iba a terminar, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, y vendría otra. Lo anuncia la Virgen. Y realmente no es que la Virgen no padezca con la humanidad. Claro, somos sus hijos. ¿Cómo no va a sentir nuestro dolor? Pero nunca hay que olvidar que el mal se vence a fuerza de bien y que no tiene la última palabra. Y que en medio de todas esas realidades también el Señor se manifiesta. ¿Cuántas intervenciones? ¿Cuántas expresiones de fe? Por eso hay personas que discuten si existe Dios o no
y te ponen siempre con argumentos, entre comillas, filosóficos, este tema de por qué existe el mal, si hay esto, el otro, y Dios no hace nada, o Dios está mirando indiferente ante todo esto. Y la verdad, lo más terrible no es ver ese tipo de mal, ¿no? Lo más terrible es que hay tanta banalidad en el mal, porque hay cosas tan banales que uno dice, bueno, fuera pues que la gente se cuestione por cosas realmente que impresionan, ¿no? A veces es un mal banal, ¿no? La banalidad que existe en la actualidad, ¿no? Bueno, disculpen si estoy muy elevado, pero ojalá puedan también ustedes ponerse por un momento en el lugar del Señor, y eso es lo que tratamos de poner, ¿no? De ponernos, y es en el lugar en el que tratamos de ponernos, en su lugar, y sentir también con Él su llanto, su dolor por una humanidad que sufre. Y por eso, ¿cuánto bien podemos hacer? Yo tengo aquí en mi sala, la sala de la casa parroquial, una fotografía, y lo digo a propósito de lo que estoy diciendo, del padre Berenfried van Straten, sacerdote premonstratense, que era holandés, murió en el año, me parece, 2004, que fundó esta asociación Kirche in Not, ayuda a la iglesia en necesidad, que tanto bien ha hecho en el mundo. Podría decir muchas cosas, ¿no? Y siempre recuerdo lo que él cuenta en un libro también suyo que se llama Dios llora en la tierra, ¿no? Donde cuenta, él transmite, nos comunica los comienzos y cómo él siente esta llamada de hacer caridad, hacer el bien, ¿no? A través de esta asociación, Kirche Ignot. Y él habla de lo primero que fue, digamos, el surgimiento de esta asociación, ayudar a los refugiados después de la Segunda Guerra Mundial y cuando él tenía que predicar, ¿no? Y lo hace en un país, Holanda, que había sufrido la invasión del nazismo, ¿no? Y muchos de los refugiados también eran alemanes, ¿no? Entonces, en ese tiempo, después de de la Segunda Guerra Mundial, y él predica y se pone a pensar, pero si digo esto, los que han sufrido esta situación, ¿qué van a querer ayudar a esta gente? Y dice él cuando predica que debemos ser mejores, debemos ser personas que realmente vivimos conforme al Señor. Dice que al final de la misa se acercó a una señora mayor y le dio un dinero para ayudar a los refugiados. Y él se quedó pensando, ¿no? Y dijo, bueno, esto se multiplicará. Luego los sacerdotes, pues, muchas iglesias destruidas, no tenían un lugar para celebrar la misa, ¿no? Un lugar digno, ¿no? Habilitarles un transporte primero, ¿no? Las motocicletas que se le donaba al sacerdote para que pueda trasladarse y celebrar misa en esos países, sobre todo de Europa Oriental y de la zona devastada por la guerra, donde se permitía, digamos, la libertad religiosa. Luego, proveerles de un maletín, ¿no? Para que puedan llevar todo lo necesario para celebrar la Eucaristía. Eh, También esa especie de tráiler, ¿no? Que se armaba y podía, como quien dice, hacer un altar, ¿no? Se armaba una pequeña capilla y así, ¿no? El ingenio, la creatividad, ¿no? Porque había que llevar a Jesús a esas personas y ser mejores que sin jugar a los otros, porque realmente la humanidad puede ser mejor. O cuando él contempla también un Cristo mutilado por la guerra, destruido, sin brazos, sin piernas, desfigurado, ¿no? Y él se queda pensando y dice, yo tengo que ser los brazos, los pies de Jesús. Y tantas experiencias, ¿no? Le decían el padre Tocino, ¿no? ¿Por qué le decían el padre Tocino? ¿Alguien sabe? Creo que sí. Porque idea lo de fabricar
o de preparar el tocino y venderlo y con eso generarse recursos, ¿no? Un hombre muy creativo. Y fue muy interesante porque él sufrió una crisis de fe antes de ser ordenado sacerdote. Él tenía dos hermanos también sacerdotes, uno diocesano y el otro era de otra comunidad religiosa, que se acercan a él y lo ayudan, no lo apoyan, porque él tenía muchos conflictos con la obediencia. Y él lo dice, ¿no? Él tenía muchos conflictos con la obediencia y siente que no debía. Y tiene un momento de crisis y sin embargo habló con sus hermanos, lo ayudaron y él toma una decisión. Se le hacía muy difícil el tema de la obediencia, pero confió en el Señor. O sea, en la vida también tenemos que tener esta actitud, pues. Si no, estamos perdidos. La confianza, ¿no? Y mirando a Jesús entrando a Jerusalén para padecer por salvarnos, una multitud que en ese momento, pues, vamos a describirla, ¿no? Lo recibe, Hosana, el hijo de David. Y ya sabemos que después, si te vino, me acuerdo, le dicen, ¿no? Y entre Barrabás y él, eligen a Barrabás. A veces también uno dice, ¿por qué el ser humano elige mal? ¿Dónde está el problema? Porque olvida, sí, porque no discierne bien, sí, porque es ignorante, sí, pero ¿saben cuál es la causa principal? Porque en el fondo no ha superado sus egoísmos y le hace falta un encuentro con el Señor para también a saber reconocerse y en medio de las equivocaciones enmendarse, ¿no? Qué importante va a ser hoy día también conocer estos sentimientos, ¿no? La mansedumbre de corazón va a significar muchas veces ser noble, aunque el otro no lo sea. Qué difícil, ser noble aunque el otro no lo sea. Ser comprensivo aunque el otro te juzgue. Hay personas que hay que derrocharles más amor y a veces no te apetece, ¿no? Es hasta contrario a tu naturaleza. Y tener ese sentimiento, ¿no? De Jesús, viendo una multitud que lo recibe y él actúa con paz y amor y transmitiendo precisamente la dicha que el Mesías comunica a todo el pueblo, porque es el Mesías del Señor, el Salvador. Sin embargo, esto durará poco. Es cuestionante, pero hoy día también tendríamos que decirle, Señor, ayúdame a mirar las cosas como tú las miras, ¿no? Ayúdame a entender, ¿no? Porque realmente mucha gente, como decía hace un momento, cuestiona la existencia de Dios desde la banalidad, ¿no? Desde una vida superficial o ligera, o desde una crisis interna muy profunda que gracias a Dios en algún momento se disipará, porque al menos una persona en crisis que es auténtica se cuestiona y llegará a respuestas porque no lo hace por ideologías, ni por modas, ni por simplemente parecer como una persona pues interesante. No, no. Realmente hay personas que sí tienen un cuestionamiento auténtico. Por eso les mencionaba al padre Benefit Van Straten. No es que vaya a ser un próximo santo, no sé si Dios querrá eso, pero sí les puedo decir que es un testimonio auténtico, porque también le tocó una época muy dura, muy difícil. Y por eso hay que descubrir, no es que el Señor esté indiferente ante el mal del mundo, no es que el Señor esté indiferente ante toda la miseria, la pobreza, las guerras, la delincuencia, las mafias. No, pero siempre hay que descubrir la libertad de los hombres. ¿Y cuánto hay que educar en la libertad a los hombres? ¿Cuánto hay que formar? Pero también con el testimonio, el ejemplo. No es que nosotros eh, mutilemos o no dejemos ser al otro, no, hay que dejarlo ser, pero muchas veces ese, digamos, proceso implica también mucha negación y renuncia. El Señor renunció a todo, ¿no? Sus sentimientos precisamente son los del que entrega todo, el que da generosamente hasta el cansancio, sobreabundantemente y nos da la paz. Hoy día
descubramos la presencia del Señor y cantemos, como termina diciendo San Enrique de Osó, este paso, este episodio, este momento tan grande en la vida del Señor. Y pues tú eres rico con todas las riquezas de Dios y sé que me amas, corazón de Cristo Jesús mío, esto me basta. Y en ti confío que siempre te seré fiel y cantaré tus misericordias eternamente. Pedirle al Señor esa fidelidad, ¿no? Ya quisiéramos realmente llegar a un punto de fidelidad muy grande, ¿no? Pero el Señor nos lo dará. Termino este momento pidiéndole al Señor que nos conceda también contemplar más el misterio de su amor, cómo Él entregó todo a los hombres. Y un ejemplo hermoso, yo mencionaba a San Alberto Hurtado, ¿no? Ustedes tal vez algo saben de él, pero es importante rescatar algo, ¿no? La obra que él funda realmente fue planteada como una obra de Dios y fue planteada por el Señor y él fue el instrumento. Me refiero a lo que fue en su momento el hogar de Cristo, ¿no? En el hermano país de Chile. Qué interesante toda esa obra, ¿no? Pero empezó precisamente por ese proceso de descubrir al Señor. Y no faltaron dificultades, no faltaron situaciones duras, no faltaron momentos en que la gente podía ensalzarlo y alabarlo y otros momentos en que la gente le dio la espalda. Pero así es la vida y la expresión de fe. Hay que estar acostumbrados a que en el mismo día podemos llegar a lo más alto, como también caer desde lo más alto hacia el suelo. A veces el mismo día se es ensalzado hasta lo más alto y también el mismo día se cae hasta el suelo. Y hay que aceptarlo y hasta reírse, ¿no? Porque es así. Pidámosle al Señor esto, tener esta alegría, esta serenidad de alma y de corazón. Que el Señor nos acompañe. Llegamos también a la jaculatoria de este día pidiendo consolar al Señor. Corazón amabilísimo de Jesús, o amarte o morir. Corazón amabilísimo de Jesús, o amarte o morir. Que aprendamos también a morir a nosotros mismos para amar mejor al Señor. Pero esta, digamos, generosidad que tengamos, este abajamiento que el Señor nos permita realizar, que sea con alegría, con esperanza, porque el Señor nos da tanto y merece tanto y también nos entrega tanto. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe y nos anime. Que la práctica también pueda ser hoy tratar de consolar al Señor, ¿no? Cuando muchas veces haya personas que nos digan Dios no existe, porque hay tanto mal en el mundo y esa es la prueba. Nosotros podamos decir, bueno, no olvides que el Señor nos hizo libres. Y más que tener argumentos, simplemente decir, bueno, mira, probablemente tu fe, si es que la tienes o no la has percibido, está guardada en tu corazón. En algún momento, ábrete a la gracia, cuando quieras, como quieras. No, no lo postergues. A veces muchas personas, cuando conocemos su historia y por qué no creen, no es que los justifiquemos, los entendemos, los comprendemos. Pero cuánto bien hace el amor, la sencillez. Te puede decir, no creo en el Señor, no creo en la iglesia, pero creo en la amistad y yo siento que tú eres amigo de Jesús o eres, y realmente, ¿cuántas personas nos piden oración, no? Y hay que decirle, bueno, Señor, como decía San Alberto Hurtado, ¿no? Si como un burro entraste a Jerusalén, bueno, ayúdame a entrar esta alma siendo yo más burro que el burro que te llevó. Bueno, por ahí podríamos empezar. La práctica tiene que ser siempre algo que esté al alcance y por eso mira un poco a tu alrededor, ¿no? Esa circunstancia en la que estás envuelto.
y pide al Señor, Señor, aquí, ¿cómo tengo que llevarte? ¿Cómo tengo que conducirte? ¿Cómo tengo que llegar a este hermano o a esta realidad? ¿Cómo tengo que empezar también a vivir mi propia pasión para alcanzar la gloria que me tienes ganada? Hoy día, pues, el Señor nos anime a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que nuestra Madre la Virgen nos anime, nos permite el Señor, por intercesión de María, conocerlo más, amar como Él ama, descubrir sus sentimientos tan grandes hacia nosotros y hacia toda la humanidad. Y que pese a todas las dificultades, situaciones terribles, dolorosas, ¿no? Tantas cosas que pasan, ¿no? Porque no estamos en un mundo en el que todo esté bien planificado, organizado y que todo sea una maravilla y que no haya ningún problema, no, estamos en un mundo muy duro. Pero eso no nos debe asustar, porque el Señor lo dice en el Evangelio según San Juan, ánimo, yo he vencido al mundo. No tengamos miedo. No lleguemos tarde a la escuela, que mañana el Señor nos sigue hablando a través de el burro que les ha tocado. Que nuestra Madre la Virgen les acompañe. Amén.